¿Lo había besado? Ese hijo de puta se atrevió a hacer algo que Guillermo en su vida se imaginó. No lo entendía, y de verdad quería hacerlo, porque la sensación que le había dejado en él estaba jodiéndolo demasiado. ¿Qué pretendía? ¿Burlarse de él? ¿Humillarlo? Odiaba a ese cabrón, y odiaba el hecho que muy dentro de él pensaba que quizá podía ser una buena persona. No sabía siquiera por qué pensaba eso. A cada paso que daba le había demostrado de lo que era capaz de hacer. Pero se había disculpado y Guillermo creía que quizá... Qué equivocado estaba. Caminando por los pasillos de la academia, sintiéndose perdido en sus pensamientos, agobiado, ansioso, furioso, odiaba no poder olvidarlo. Caminar pensando en él, en sus labios. ¿En sus labios? Maldita sea. Casi podía sentir su olor, su cercanía. ¿Qué estaba sucediéndole? ¿Por qué no podía sacarlo de sus pensamientos? ¡Guille, por Dios! ¿Estás bien? Catalina se acercó apresurada hasta donde se encontraba Guillermo, recargado en la pared de uno de los pasillos, con la mirada perdida. Ni siquiera respondió. Estaba tan ido que no hizo siquiera el intento de mirar a su mejor amiga, que ahora agitaba una de sus manos frente a él intentando hacerlo reaccionar. Guillermo, joder, ¿qué te pasa? No me pasa nada, Catalina. Su voz salió fría y sin fuerza. No tenía ganas de discutir. Tampoco tenía ganas que le hicieran preguntas que no iba a responder. Por primera vez no le contaría todo a su mejor amiga. No la miraría sacar conclusiones equivocadas. Este sentimiento, ese beso, se lo guardaría para él. Empezó a caminar sin hacer caso a los llamados de su amiga. ¿De nuevo se iba de la escuela? Sí se iba. Una vez más, gracias a ese cabrón, a él se le habían quitado las ganas, todas las ganas de estar en clase. Solo necesitaba un momento, una hora al menos, y ya podía imaginarse al odioso profesor Conway vociferando por su falta de responsabilidad. Pero por su parte, podía irse directamente a la mierda. Samuel no sabía por qué se encontraba en ese lugar. Se suponía que sus planes eran joder a Guillermo cuanto pudiera. Ni más ni menos. Pero no. Allí estaba mirando todo a su alrededor, con un nerviosismo que esperaba no se notara. Vaya vergüenzas lo hacía pasar su estúpida conciencia. No sabía por qué últimamente estaba actuando tan extraño, haciendo y diciendo cosas que no iban para nada con su egoísta personalidad. Aunque haciendo honor a la verdad, él era el único que sabía que no siempre había sido así. De hecho, de solo recordar esos días, le entraba un cabreo inigualable. Odiaba haber sido tan estúpido, tan ingenuo. Era joven, es verdad, pero esa no era justificación para haber sido tan tonto y haberse dejado manipular y... Buen día. ¿Puedo ayudarte en algo? Una hermosa joven de cabello rubio y ojos claros se acercó a él con una sonrisa coqueta y algo de rubor en las mejillas. Y es que era normal. Definitivamente Samuel era un chico que llamaba la atención. Y no únicamente por sus atributos físicos. Tenía esa actitud tan altiva y una personalidad tan embriagante
que podías verla, aunque no hubiese siquiera abierto la boca. Buenos días, señorita. Samuel sonrió con timidez, quizá por primera vez en su vida frente a una mujer. Posiblemente en otro momento, mejor dicho, seguramente en otra ocasión, hubiese coqueteado descaradamente con ella. Ahora no tenía ganas. Estoy buscando un violín. ¿Qué tipo de violín? ¿Tienes algo en mente? La chica sonrió de nuevo, con esa coquetería que era evidente. Esta vez Samuel simplemente la ignoraría. Pero, ¿qué pregunta era esa? ¿Había tipos de violines? ¿Qué mierda iba a saber él de eso? A él que le preguntaran de pianos, de eso sí sabía. Hombre, pues no sé. Quiero uno bonito. Seguramente se había visto tan estúpido diciendo eso y tan ignorante en el tema de los dichosos violines, pero le daba igual. Además, era verdad. Él quería uno bonito, el más bonito. Es para un regalo, comentó tímidamente. Por segunda vez sintiendo vergüenza ante una chica. Esto era inaceptable. Recomiéndame tú. La verdad es que no tengo ni una jodida idea. La chica sonrió una vez más. Hizo una seña para que le siguiera y avanzara por los pasillos de aquella enorme tienda de instrumentos musicales. Una de las mejores de Londres, por cierto. Samuel no se daba el lujo de ir a cualquier lugar. ¿Es para tu novia? La pregunta salió de pronto de los labios de la chica, en un intento de mantener una conversación medianamente fluida con Samuel, quien la ignoraba olímpicamente, mientras observaba con curiosidad a su alrededor. Aquella cantidad flipante de cosas cookies y musicales que había en esa tienda lo tenía embobado. Aquello era el paraíso. ¿Qué cosa dijiste? Se giró a mirarla a la chica, quien estaba visiblemente nerviosa, intentando esquivar la mirada de ese chico con quien fallidamente intentaba coquetear, y con las mejillas más rojas que un tomate. Posiblemente por la pregunta que acababa de hacer. Digo que si el violín vas a regalárselo a tu novia. A su novia. Por primera vez desde que entró en aquella tienda, Samuel pudo sonreír burlonamente. Al darse cuenta que la chica efectivamente estaba interesada en él y trataba a duras penas de obtener información. Era momento de romper un corazón. De hecho, sí. Algo de eso. ¿Algo de eso? ¿De verdad había dicho una cosa como esa? No pudo contener una risa tonta inmediatamente después. Solo imaginar que el dichoso violín era para Guillermo. Algo de eso no era la mejor respuesta. ¿Quieres algún color en particular? ¿Tamaño? ¿Material? ¿Quieres uno tradicional? ¿Eléctrico? ¿De verdad era tan complicado esto? Joder, que solo quería un puto violín. Pues... Samuel se quedó pensando un momento, tratando de aclarar sus ideas para dar una respuesta que no lo hiciera parecer tan tonto. Prefiero que sea tradicional. El color me da igual y el tamaño, pues no sé, normal. Bien. Aquella había sido una buena respuesta. Se sentía orgulloso de sí mismo. Lo que sucede es que hay distintos tamaños.
Los normales para adultos son de 4/4, pero si su novia es pequeña puede usar uno de 7/8, que son violines para dama. Esto no podía ser jodidamente en serio. 4/4, 7/8, ¿pero qué mierda era? No es una chica. Samuel dijo aquello sin siquiera detenerse a pensar en cómo sonaría o en la cara de ¿qué mierda dices que puso la vendedora? Perdón. La chica lo miraba tratando de entender a qué se refería con lo que acababa de decir. No sabía si estaba entendiendo bien. No quería liarla con un posible cliente de la tienda. El violín no es para mujer. Es para un chico, más o menos de mi estatura, si es que necesitas saberlo. Así que dame un violín del color que sea, el mejor que tengas. Tradicional y eso es todo, por favor. Aquello lo había dicho casi sin respirar, con un evidente fastidio en el tono de su voz. Y es que ya estaba hasta las narices. ¿Quién lo tenía metiéndose en estos problemas de violines? Y con esta tía tocándole la moral preguntándole por su novia. La chica seguramente estaba flipando con la respuesta de Samuel. Ahora sabía que si antes no habían tenido ninguna oportunidad con él, ahora menos. Prácticamente le había dado a entender que estaba interesado en un chico y que él no estaba dentro de sus posibilidades. Nunca lo estuvo, de hecho. Perfecto, entonces. La chica se retiró con una visible mueca de molestia en la cara y el ceño fruncido. ¿Por qué los más guapos tienen que ser gays? Es lo que seguramente se preguntaba. Mientras caminaba por el pasillo en busca del mejor violín para ese chico con el que de seguro no iba a poder follar ese fin de semana. Ya era hora del almuerzo. Al menos saber que no estaba saltándose ninguna clase en ese momento lo hacía sentirse menos mal. Guillermo se encontraba fuera del edificio principal de la academia, sentado en una banca bajo la sombra de un árbol. Qué ironía, a su alrededor todo estaba bello y en calma, pero en su mente los pensamientos se arremolinaban de manera que le daría miedo a cualquiera. ¿Por qué la vida era tan complicada a veces? ¿Por qué no puede ser todo bonito y feliz? Porque no estamos en un cuento de hadas, idiota. Él mismo se reprendía, y es que casi podía decir que en cada parpadeo el rostro de ese tío se dibujaba en su mente. Necesitaba olvidarse de él. Lo necesitaba de verdad. Esa sensación de vacío en el estómago no le estaba agradando, más aún cuando era algo que jamás había sentido. Ni siquiera cuando... ¿Qué sucedió con Linda? Catalina siempre haciendo las peores preguntas en los peores momentos. Bueno, a veces. Se fue. Al parecer Guillermo no tenía ganas de dar muchas explicaciones. Miró a Catalina con desinterés por unos segundos y volvió al libro que sostenía en las manos. ¿Pero arreglaron las cosas? Sí. Oh, me alegro muchísimo. Ustedes hacen una... Terminé con ella. Catalina no había sido capaz siquiera de terminar lo que estaba diciendo cuando Guillermo la interrumpió. ¿Había terminado con su novia de 3 años y se encontraba tan tranquilo? ¿Pero por qué terminó contigo? ¿Qué le hiciste, Guille? ¿Qué le había hecho? Pero esta mujer, ¿con qué clase de persona creía que estaba tratando? Guillermo volteó a verla, casi exigiéndole una disculpa con la mirada. No terminó ella conmigo.
Fui yo quien terminó con ella. Y por supuesto que no le hice nada. Es simplemente que... ¿Qué cosa? Yo no la quiero. Y era verdad. Guillermo no quería a Linda. Tenía que decirlo, aun con la cara de flipada que tenía Catalina. ¿Cómo es que había aguantado 3 años con una persona que no quería? Eso ni él se lo explicaba. No la quería cuando empezaron a ser novios, y menos la quería ahora. Se sentía fastidiado. A pesar de que Guillermo era una persona bastante fría y distante, y que no le era nada fácil mostrar sus sentimientos, él era soñador e idealista, y aún estaba esperando de ese amor que algún día llegaría a quitarle el aliento y a voltear su mundo de cabeza. Por eso había terminado con Linda. Ella no era para nada el amor que él esperaba. A veces sentía que ninguna chica lo era. ¡Oh, por Dios! Un día lograrás matarme del susto, ¿sabes? La voz de Catalina regresó a Guillermo al presente. Después de haber vagado tan profundamente en sus recuerdos, giró la mirada dedicándole una tímida sonrisa. Sabía que a veces se portaba como un cabrón con ella. Catalina lo único que había hecho desde siempre era preocuparse por él. Era preguntona, eso no podía negarlo, pero la quería muy a pesar de todo. Lo siento, no tuvo nada más que decir. Lo sentía y ya. Guillermo no era de esas personas a las que se le diera bien disculparse. Guillermo, quiero ayudarte, de verdad. Pero necesito saber qué es lo que te sucede. ¿Ya no confías en mí? Por supuesto que sí. Joder. Que esa pregunta era prácticamente una ofensa. Catalina era la persona con el que él más confiaba, incluso más que Alex. Pero lo del beso, definitivamente no podía decírselo. Moriría de vergüenza. ¿Por qué no me dices entonces qué es lo que sucede? Sabes que yo siempre tengo las mejores respuestas. Ambos sonrieron, y es que Guillermo, muy a su pesar, sabía que era verdad. Catalina siempre sabía qué hacer, pero esto era tan difícil que no sabía cómo decírselo. De solo pensarlo, podía sentir que sus mejillas ardían sin poder evitarlo. Dio un largo suspiro, como queriendo tomar valor para empezar a hablar. Júrame que si te lo cuento no te vas a burlar de mí. Pero joder, Guille, ¿cómo crees? Júralo, Cato. Aquello no era broma. Guillermo tenía que estar seguro. ¿Lo juro? Joder, Guille. No sé por qué desconfías de mí de esa manera. Para Catalina era indignante. Pero si eso es lo que quería para sentirse tranquilo, aunque nunca se imaginó lo que Guillermo diría. Él me besó. Masculló Guillermo, casi entre dientes, de forma casi inaudible, inentendible. Prácticamente no quería ni siquiera que su propia conciencia se enterara de lo que acababa de decir. ¿Qué cosa? Los mismos murmullos sin sentido salieron de la boca de Guillermo, cosa que hacía a Catalina cabrear y desesperar. ¡Coño, Guillermo! ¿Sabes qué odio que hagas eso? Solo murmuras. No dices las cosas claras, habla bien, por Dios. Dije que Samuel me besó. Esta vez lo había dicho claro y fuerte, no como para hacer un grito,
pero sí lo suficiente para que Catalina entendiera y se quedara con una cara de sorpresa que no era normal. Y tanto más para que Guillermo, quien aún permanecía sentado, cubriera su rostro con las manos completamente avergonzado. Lo había dicho, y aún con toda la vergüenza que sentía, se había quitado un peso de encima. Catalina se quedó en silencio. Por primera vez, esa chica que tenía una opinión para todo y que hablaba hasta por las orejas, que jamás se quedaba callada, no sabía qué decir. Tenía la certeza de que Guillermo estaría pasándolo muy mal, con una cantidad de sentimientos que debían tenerlo loco, pero no sabía qué decirle. Y es que lo menos posible tenía para decirle a él que no iba a disgustarle. Ella estaba feliz. Su felicidad era interna, inexpresiva, retenida, y es que aún temía en estallar en cualquier momento en carcajadas de felicidad y pasar como una loca. Pero esto era lo mejor que ella había escuchado. Ella lo había adivinado mucho antes de que pasara. Ella sabía que esos dos iban a terminar liándose, y vaya que tenía razón. Y eso la hacía feliz. Porque aun cuando Guillermo lo único que hacía era quejarse de Samuel, jamás lo había visto tan interesado en alguna persona, para bien o para mal. Guillermo no se interesaba en nada. Era la persona más fría y poco sentimental que había conocido. Ni siquiera con su ex, Linda, lo había notado ser cariñoso. Pero ahora con Samuel todo era diferente. Por más que parecía que se iban a liar a golpes a cada que se veían, los ojos de Guillermo se iluminaban cada que lo mencionaban, aunque hablara de él solo para quejarse y para decir lo mal que le caía. Quizás Samuel era la última persona que Catalina hubiese querido para su mejor amigo. Pero ella había reconocido a una buena persona en los ojos de Samuel, aún debajo de toda esa arrogancia y mala actitud. ¿Piensas decir algo? El sonido de la voz de Guillermo trajo a Catalina de vuelta a la tierra, desde el mundo de las especulaciones en el que se sumergía a veces. Guillermo la miraba expectante. Necesitaba saber qué es lo que estaba pensando. ¿Y qué te pareció? ¿Qué? ¿De verdad eso era lo que tenía para decirle? ¿A qué te refieres con qué me pareció? Guillermo esperaba que no fuera lo que estaba pensando. Lo que quiero saber es si te gustó el beso. Madre de Dios. ¿Tú estás loca? ¿Te das cuenta de lo que te estás diciendo? Catalina, por Dios. Eres un chico, ¿entiendes? Un hombre, maldita sea. Igual que yo, por si no te has dado cuenta. Y me besó. Eso no está bien. Eso no está jodidamente bien. Por supuesto que no me gustó. ¿Cómo iba a gustarme? Guillermo estaba completamente alterado. Era casi como ver a una persona que está tratando de convencer a otra de lo que dice. No hablaba por convicción. Era más una necesidad de probarle a su amiga y de tratar de convencerse a sí mismo que era ilógico que un chico le gustara. Guillermo no criticaba la homosexualidad, por supuesto que no. Cada quien podía hacer con su vida lo que le pareciera mejor. Pero definitivamente no era gay. No lo era. Guille, cállate. Aquello fue un susurro, seguido de una mueca que lo alertó de que alguien se estaba acercando hacia ellos. Menos mal que Guillermo entendió rápidamente la indirecta. Giró para encontrarse a Samuel, con una media sonrisa y con
¿Eso en sus manos era un violín? Hola. Samuel saludó, mirando a ambos con toda la vergüenza en el mundo, que por supuesto intentaba disimular. Al parecer, los tenía tan sorprendidos que ninguno atinó a contestar el saludo. Solo lo miraban con asombro. Catalina ya veía venir una nueva pelea, y ahora sí que iba a presenciarla. Necesito hablar contigo. Miró a Guillermo, quien poco más y se tragaba una mosca. No podía creer que después de lo que había hecho, tuviese el descaro de hablarle. Al menos no en el mismo día y frente a su mejor amiga. Yo mejor los dejo solos. Catalina dio un par de pasos para alejarse del lugar, cuando las voces de ambos se escucharon de pronto. ¡No! ¿No? ¿No querían que se fuera? Vale. Que Guillermo lo quisiera lo entendía. Pero, ¿para qué la necesitaba Samuel? Necesito pedirte una disculpa. De nuevo. Y sé muy bien que no vas a creerme. Quiero que tu amiga esté también aquí y se dé cuenta de que mi disculpa es sincera, ya que tú no eres muy fácil de convencer. La quijada de Guillermo poco más y caía al piso. Catalina estaba igual o más sorprendida. Ah, por cierto, esto es para ti. Samuel se acercó a Guillermo, poniéndole el violín en sus manos. Para Guillermo, esto era lo más irreal que podía estarle sucediendo. No lo puedo aceptar. ¡Claro que puedes! La voz de Catalina se escuchó casi gritando, provocando que ambos chicos giraran la mirada sorprendidos. Y es que ella no iba a dejar que Guillermo rechazara ese obsequio. Además lo necesitaba. No puedes decir que no. Es un regalo. Los regalos no se rechazan. Samuel estaba hablando por primera vez en su vida con una paciencia que ni él conocía. Pero de verdad quería que todo saliera bien. Guillermo paseaba su mirada entre Samuel y Catalina, sin saber qué decir o cómo reaccionar. ¿De verdad estaba haciendo esto? Había algo más detrás de sus palabras. No podía confiar en él. No podía. Pero ahí estaba Catalina, con esa mirada que él conocía como diciéndole que por primera vez en su vida tenía que dejar la desconfianza. Él sabía que pocas veces se equivocaba, que no lo lanzaría como cerdo al matadero. Vale, me lo quedo. Guillermo tomó el violín, abrazándolo contra sí, desviando un poco la mirada. Sus mejillas seguramente estaban rojo sangre en ese momento. La sonrisa que provocó en Samuel casi podía decirse que era una de las más sinceras de su vida. Ya llevaba algo de ganancia, pero faltaba lo más difícil. Solo una cosa más. Guillermo y Catalina se quedaron como en pausa. ¿Qué es lo que iba a decir ahora? Se estaba comportando de una forma extraña. Y saber que tenía una última petición ponía a Guillermo considerablemente nervioso. ¿Qué última cosa quieres? La voz de Guillermo salió temblorosa. Y de verdad, esperaba que
no hubiese notado mucho porque moría de vergüenza. Quiero hacerte salir conmigo este fin de semana.